formadoras de profesores. Para continuar con esta última jornada de actualización, queremos dejar con ustedes a Alberto Moreno Doña. Él es jerezano de nacimiento y chileno de adopción. Es un activista pedagógico apasionado por la educación y muy crítico con la institución escolar como institución moderna occidentalocéntrica. Él actualmente es profesor titular de la Universidad de Valparaíso, concretamente académico de la Escuela de Educación Parvularia, miembro titular del claustro del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la misma universidad, donde realiza docencia y dirige proyectos de investigación. Además, es miembro titular de la Comisión de Educación Interprofesional e Interdisciplina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, donde preside la Comisión de Investigación. Sus áreas de interés científico, académico, profesional, giran en estas siguientes temáticas: decolonialidad y educación crítica, educación infantil y complejidad, motricidad escolar y buen vivir. Es profesor de educación física por la Universidad de Valencia, España, magíster en estudios latinoamericanos, mención filosofía por la Universidad de La Serena, Chile, y doctor en educación por la Universidad de Granada, España. Dejo con ustedes, tengo el honor y el privilegio de dejar con ustedes a Alberto Moreno. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Lo primero que quiero preguntar es si se escucha, porque mi conexión no es de las mejores. Se escucha, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los presentes. Quiero partir muy brevemente, pero muy sinceramente, agradeciendo al DAEN de Lautaro, ¿cierto? La invitación a compartir, a intercambiar una serie de reflexiones. Quiero agradecer también a Rodrigo Ojeda, ¿cierto? Por ser el intermediario en esta invitación. Agradecer también a Bastián por la tremenda presentación, no solo en tiempo, Bastián, sino en contenido y en calidad. Así que muchísimas gracias por darle un contexto, ¿cierto? A toda esta situación y por la invitación que nos hace a ser capaces de mirar la educación física desde otro lugar. Y bueno, agradecer a todas y a todos los presentes por estar aquí un viernes, ¿cierto? Que no es fácil, sobre todo a puertas de un hecho histórico tan relevante como el que tenemos el domingo y que nos hace estar pensando en muchísimas cosas. Así que de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Yo les voy a compartir una única diapositiva con las ideas que van a dirigir las reflexiones que quiero compartir con ustedes, ¿vale? Como ustedes vieron en el afiche que se distribuyó en las redes sociales, y me imagino que a todos y todas ustedes, yo quise titular esta presentación de la manera que ustedes pueden ver ahí en el centro de la pantalla, ¿no? Educación física, y pongo lo de física entre signos de interrogación, porque creo que de ahí parte lo que quiero plantearles, ¿no? Yo voy a hacer muchas afirmaciones, no voy a dar todo el sustento teórico que hay detrás de esas afirmaciones, los podemos comentar después. Y también asumo que son afirmaciones que son muy cuestionables, pero son las mías. Y como son las mías, yo las voy a plantear y espero que sirvan de excusa para poder posteriormente tener un diálogo y cuestionarnos y cuestionarme también, porque eso creo que es muy enriquecedor. Entonces parto de la idea de que los profesores y profesoras de educación física tenemos una historia que nos ha ligado de manera acrítica, diría yo, a eso que llamamos físico. Y estamos convencidos de que es lo físico el centro de nuestro quehacer pedagógico y educativo, ¿vale? Y creo que esto tiene una connotación muy negativa, y es que cuando hablamos de de lo físico, perdón, ineludiblemente tendemos a relacionar lo físico con cierta lógica de control, porque los cuerpos son controlables, los cuerpos son manipulables, los cuerpos son aparentemente, y lo pongo entre comillas porque es un cuestionamiento que tengo, educables, ¿vale? Entonces, la primera afirmación es que nos hemos movido asumiendo, y nos movemos todavía asumiendo, que el físico es el eje vertebrador de toda nuestra práctica educativa, ¿vale? Y eso nos ha hecho o ha provocado en nosotros
que tengamos una preocupación centrada principalmente en el niño y en la niña, en el individuo considerado individualmente, y no en aquellos aspectos que verdaderamente posibilitarían una otra educación. Y entonces hablo de 3 dimensiones, que es la invitación que les voy a hacer durante toda la presentación, es la invitación a entender que si somos educadores, más allá del área disciplinar en el cual nos desarrollemos, si somos educadores, ineludiblemente tenemos que ser capaces de adentrarnos en lo comunitario, en lo político y en lo ético. Es decir, si algo rescato de la presentación de Bastián, aunque él no lo haya dicho con esas palabras, es que efectivamente una educación intercultural requiere de mirar más allá del propio niño y niña que tenemos enfrente. Requiere de entender que el niño y la niña forma parte de una comunidad, forma parte de una forma de entender la vida, de una forma de entender el mundo, de una forma de entender la escuela, de una forma de entender la educación física, y que lógicamente todas sus conductas, las valoremos de una manera o de otra, están cruzadas transversalmente, por eso que podemos entender implícita o explícitamente por lo ético. Por lo tanto, afirmo que si asumimos que somos educadores, si somos educadores y educadoras, ineludiblemente tenemos que centrar nuestro quehacer en lo comunitario, en lo político y en lo ético. Si no lo hacemos así, vamos a seguir insistiendo en lo importante o en los discursos o las invitaciones que le hacemos a los alumnos a que se cuiden, a que se alimenten bien, a que hagan actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que eso ha tenido muy poco efecto, por no decir que ha sido un efecto nulo. Es decir, la insistencia en el discurso de decirle al otro cómo tiene que hacer las cosas, ¿vale? Pero sin ser nosotros capaces de construir un espacio donde esas otras cosas que valoramos realmente se puedan vivir, hace que finalmente el efecto que tengamos en las comunidades en las que trabajamos sea prácticamente nulo. Entonces, bueno, hecha todo ese preámbulo inicial, yo he organizado estas ideas a partir de 6 apartados, ¿vale? A partir de 6 apartados. Y el primer apartado que les quiero mostrar tiene que ver con algunas ideas, afirmaciones, prejuicios o juicios o creencias que nos acompañan a los profesores de educación física a lo largo, por lo menos, de la historia más reciente. Y lo he querido titular este apartado, educación física previa a la pandemia, porque vivo en el optimismo de que esta pandemia ha significado algo para nosotros, ¿vale? Y por lo tanto, creo entender que a partir de esta pandemia vamos a ser capaces de construir una otra educación física. Por eso le puse educación física previa a la pandemia. Y las ideas que quiero mostrarles, ustedes después me podrán decir si eso forma parte de vuestras creencias o no. Mi trabajo, mi relación con profesores de educación física, mis investigaciones me dicen que sí, que estas afirmaciones giran o nos acompañan cotidianamente en nuestras prácticas, son las siguientes. La primera es que nos asumimos como un colectivo, los profesores y profesoras de educación física, un colectivo diferente. Es decir, están los colegas de las otras asignaturas y después estamos nosotros. Somos diferentes. Y somos diferentes porque asumimos, por lo menos en el discurso, que trabajamos con y por la integralidad de los niños y las niñas. Es decir, mientras que el de matemática, lenguaje, ciencia, trabaja principalmente con eso que mal llamamos o erróneamente llamamos mente, nosotros trabajamos con todo. Trabajamos con lo emocional, trabajamos con lo biológico, trabajamos con lo cognitivo, ¿vale? Esa es una primera idea que creo que nos acompaña y creo, no lo voy a volver a repetir porque se repiten todas, creo que nos ha hecho y nos hace mucho daño. El creernos diferente, que lógicamente todos somos diferentes, ¿cierto? Pero el creernos diferente como un colectivo que tiene una cosa muy especial, que nos hace totalmente distinto al resto, creo que nos hace mal. Después podemos profundizar en lo que les estoy planteando, ¿vale? El segundo es asumir acríticamente que el deporte por naturaleza, es decir,
el deporte conlleva de suyo, ¿vale? Alejar a los niños y a las niñas de las drogas y la violencia. Es decir, si usted quiere no estar cerca de las drogas y de la violencia, tiene que hacer mucho deporte. ¿Vale? Esa es una segunda afirmación, que yo no digo que no pueda ser verdad, porque puede ser verdad, pero lógicamente no es una característica propia del deporte. ¿Vale? Hay por ahí un humorista español, que también Leo se llama, Leo Harley, ¿vale? Que él tiene una rutina sobre el deporte, ¿no? Y él dice, y él parte diciendo, bueno, el deporte es muy bueno y aleja a todo el mundo de las drogas, ¿cierto? Y el ejemplo claro lo tenemos en Maradona. Él lo dice en términos, lógicamente, irónicos y en términos de humor, pero bueno, como ese tenemos muchísimos ejemplos. Es decir, no solo ejemplos, tenemos la vivencia también de los tercer tiempos, ¿cierto? Después de las pichangas que realizamos en diferentes lugares que vienen acompañados del consumo de otras sustancias que no siempre son, que pueden estar muy ricas, pero que no siempre son las sustancias más aconsejables después de hacer una práctica de esas características. ¿Vale? La tercera afirmación es asumirnos. Y no, esto no es una creencia que parta de nosotros. Esta es una creencia social, instalada muy fuertemente, que es asumirnos que somos los únicos que podemos combatir otras epidemias, ¿cierto? Como son la obesidad y el sedentarismo. Tanto nos hemos creído esta situación que ha sido el gran argumento para que hace unos años atrás, ¿cierto? De primero a cuarto, si no recuerdo mal, se aumentaran obligatoriamente las horas de educación física. Es decir, tenemos que, en el país se ha generado la creencia de que para disminuir la obesidad y disminuir el sedentarismo y disminuir la inactividad física, tenemos que tener más horas de educación física. Lógicamente, yo tengo que estar muy de acuerdo con el aumento de horas de educación física desde un punto de vista gremial, desde el convencimiento al formar parte de un colectivo, pero también tengo que asumir que combatir la obesidad, el sedentarismo y la inactividad física es algo mucho más complejo que aumentar las horas de educación física. Por lo tanto, ese aumento debería venir acompañado de un trabajo diferente y de una relación con otros colectivos muy potentes. ¿Vale? La cuarta afirmación es que nosotros, los profesores de educación física, en el fondo somos los que ayudamos a los estudiantes a aprender a colaborar. ¿Vale? Mientras todo el sistema es competitivo, nosotros tenemos una herramienta maravillosa que son los juegos cooperativos y que por lo tanto de ahí nuestros niños y nuestras niñas van a salir sabiendo colaborar con el resto de la sociedad. ¿Vale? La cuarta, la quinta, ya no sé en la que voy, no las tengo numeradas, es asumir que la educación física desarrolla valores muy positivos para la vida. Insisto, yo no digo que estas cosas no puedan ser ciertas, ¿vale? Pero también debemos asumir que no siempre lo son. Y si no siempre lo son, tenemos que darnos cuenta de que estas características no son intrínsecas a la práctica de actividad física, a la práctica de eso que llamamos educación física como asignatura del currículum escolar, sino que siempre van a venir dadas por una intencionalidad. Ojalá una intencionalidad no propia del individuo profesor o profesora de educación física, sino una intencionalidad propia del proyecto educativo de la comunidad de la cual formamos parte. Y aquí empiezan a surgir el tema de lo comunitario. Es decir, asumirnos que trabajamos en una institución que es la escuela. Y la escuela tiene una función o unas funciones muy particulares. Y que nosotros no podemos autoexcluirnos de ese proyecto educativo más global. ¿Vale? Por lo tanto, el desarrollar valores positivos para la vida en los niños y las niñas es la consecuencia de un trabajo realizado colectivamente al interior de ciertas comunidades. Recuerden lo que muchas veces decimos, ¿no? Con lo bien que hacemos la pega nosotros, sin embargo, cuando llegan a la casa se encuentran con que los papás, las mamás, las familias le dicen cosas contrarias a lo que nosotros estamos intentando desarrollar. Y así justificamos el poco éxito que tenemos para el desarrollo, por ejemplo, de esos valores positivos para la vida. La penúltima afirmación es que nosotros ayudamos a prevenir enfermedades, ¿vale? Y por último, un eslogan más publicitario que basado en la evidencia, o en las evidencias, o incluso en la experiencia,
un eslogan publicitario que fue incluso eslogan, no sé si todavía lo es, de alguna institución universitaria, que es: si tú quieres, puedes. Siempre le decimos a los niños y a las niñas, cuando algunos de ellos nos dicen: profe, pero es que yo sé que tengo que comer mejor, pero las hamburguesas, los completos están muy ricos. Si tú quieres, puedes. Profe, yo sé que es bueno salir a trotar, pero es que me cuesta porque está lloviendo y hace frío. Si tú quieres, puedes. Este eslogan tiene un peligro muy potente, que es que asumimos que los cambios en las conductas de los seres humanos tienen que ver única y exclusivamente con eso que llamamos voluntad, ¿vale? Y ese ha sido un principio propio de la lógica en la que se mueve la sociedad chilena, que es creer que eso del esfuerzo individual sirve para todo. Sirve para salir de la pobreza, sirve para no ser discriminado, sirve para llevar una vida más saludable, sirve para la movilización social, etc. Y es un trazo error, porque los cambios en las conductas individuales no tienen que ver única y exclusivamente con la voluntad de los sujetos, que lógicamente es muy importante, pero tiene que ver con un contexto social que invita, tiene que ver con un contexto social, económico, político, histórico que acompaña, tiene que ver con un contexto que de alguna manera genera las condiciones desde las cuales se posibilita por un lado y se legitima por otro lado esos cambios de conducta. ¿Vale? Esta es la educación física que yo he leído por mucho tiempo, que yo he vivido y que también me ha acompañado a mí en muchas partes de mi trayectoria vital y que he visto que acompaña a muchos colegas de la educación física en las instituciones educativas. Ahora bien, cuando yo digo que estas afirmaciones nos acompañan, en ningún momento, por favor, y quiero que así se entienda, estoy queriendo decir que los profesores de educación física no sepamos, seamos muy malos. No, no, por favor. Yo tampoco quiero caer en la lógica de responsabilizar a un colectivo en particular de esa lógica que nos acompaña cotidianamente. Y por lo tanto, tengo que empezar a mirar de dónde vienen esas afirmaciones o esas creencias. Y yo no tengo ninguna duda, aunque decir que no tengo ninguna duda no significa que tenga la verdad, no tengo ninguna duda por el momento, a lo mejor mañana cambio, pero no tengo ninguna duda actualmente de que esas afirmaciones son producto, son consecuencia de una sociedad particular, de una cultura particular en la que vivimos. Y que tiene muchas características, pero tiene una que encarnamos todos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Bastián planteaba el tema de si somos un país racista y decía que la pregunta tenía una trampa, ¿cierto? Yo no quiero entender el país como algo externo a mí, sino tengo que asumirme como parte de esa lógica de funcionamiento, ¿vale? Tengo que asumirme como parte de esa lógica. Y por lo tanto, tengo que asumir que esta característica de la que estoy hablando, que es una de las que caracteriza a esta sociedad chilena, el individualismo exacerbado, no es un individualismo propio de los demás, sino tengo que asumir que está encarnado en todos y cada uno de nosotros y nosotras. Nos movemos en esta sociedad, ¿vale? Nos movemos en este país, nos movemos en esta cultura. Por eso estamos a puertas de un hecho histórico que pareciera ser que nos invita a intentar abandonar este individualismo exacerbado. De hecho, todas las movilizaciones a partir del 18 de octubre del año pasado, ¿cierto? Si algo tienen de maravilloso, porque tendrán otras cosas que puedan ser calificables o evaluables como no maravillosas, pero si algo tiene de maravilloso es que nos permitió encontrarnos colectivamente. Nos permitió mirarnos los unos en los otros, a pesar de todas nuestras diferencias, y nos permitió soñar con la posibilidad de que es posible vivir de otra manera. Nos permitió, como dice una colega, Karina Ochoa, encontrarnos en la común unidad. En esa unidad donde nos vemos como iguales a pesar de las tremendas diferencias que vivimos en este país. Y ese individualismo exacerbado que todos encarnamos de una u otra manera es propia de una sociedad o de una lógica que todos conocemos que llamamos neoliberalismo, ¿vale? Que uno podría asumir que está extendido a nivel mundial, pero que en Chile tiene unas características muy particulares. Entiendo el neoliberalismo
siguiendo a autores, a colegas, no como una lógica económica exclusivamente. Porque si el neoliberalismo fuera solo una lógica económica, sería relativamente, lo pongo entre comillas, relativamente sencillo de transformar. Sino que entiendo el neoliberalismo como un sentido común. Es decir, el neoliberalismo ha conseguido en la sociedad chilena generar un sentido común centrado principalmente en ese individualismo. Por eso cuesta tanto trabajo soñar con una institución educativa diferente, por eso cuesta trabajo hacer una educación física más allá de la obesidad, más allá del sedentarismo y más allá de la inactividad física. Por eso cuesta tanto trabajo construir una educación física inserta realmente en la comunidad educativa, en un proyecto. ¿Vale? Por eso me parece, aprovecho de decir, tan interesante que el DAEM de Lautaro pueda hacer una jornada para profesores de educación física, porque la educación física no es algo diferente a lo que ocurre en las otras asignaturas. Tiene sus particularidades, pero forma parte de una lógica colectiva, de una lógica comunitaria. ¿Vale? Y este neoliberalismo, este sentido común, ha conseguido que asumamos que todo es transable en el mercado, que todo se puede mercantilizar. A mí me gustan mucho las ideas de Carpolanyi cuando él habla de las mercancías ficticias. Es decir, este neoliberalismo y este sentido común ha sido capaz de mercantilizar incluso aquello que nació fuera del mercado. Es decir, no bajo la lógica del mercado. Y hago referencia a cómo hemos mercantilizado la naturaleza, toda la extracción de los recursos naturales, que es algo muy propio de muchos países, pero que en Chile adquiere una lógica, por llamarlo de alguna manera, tremendamente exagerada, ¿cierto? La mercantilización del trabajo, en nuestro caso del conocimiento, como el conocimiento es algo que se transa también en este perverso mercado, y lógica, y por último el dinero. Recuerden que el dinero no nació como una mercancía, nació únicamente como un sistema o como una lógica de intercambio. ¿Vale? Sin embargo, hoy día, en este capitalismo financiero, el dinero es un instrumento que también se transa en el mercado. Lógicamente, y no voy a profundizar en lo que viene a continuación, pero sí decir que esta lógica, este sentido común, tampoco es algo exclusivo de este sistema capitalista neoliberal, sino que tiene su anclaje en un mundo que es lo que entendemos como el colonialismo. ¿Vale? No voy a profundizar en eso, sí decir que ese colonialismo nos hace hoy día tener una sociedad, salió por ahí el concepto cuando Bastián planteó el tema del mentimeter, el concepto de raza, en una sociedad que aunque no nos guste, sigue siendo una sociedad racializada. ¿Vale? A pesar de ya que el concepto de raza desde la biología no existe, ¿cierto? Pero sí desde las humanidades y las ciencias sociales sabemos que la sociedad sigue siendo una sociedad racializada. Y por lo tanto una sociedad que divide a unos y a otros y que genera unas condiciones de vida para uno y unas condiciones de sobrevivencia para el resto. Si vivimos en una sociedad, vivimos en una escuela y vivimos en una educación física donde lo que hacemos es sobrevivir. Por eso le decimos a nuestros estudiantes que realicen mucha actividad física. Por eso nos va muy bien soportar las condiciones indignas en las cuales vivimos el 70% de la población chilena. Indignas, lógicamente, unas condiciones indignas que se manifiestan de manera muy diversa en todo el territorio chileno. Pero sí asumir que lo que hacemos es sobrevivir. Y lo que se nos abre el domingo es la posibilidad de preguntarnos no por cómo queremos sobrevivir, sino por cómo queremos vivir. Y esa es una pregunta muy interesante, que debiera acompañarnos a todos y a todas en nuestra labor como profesores y profesoras de educación física. Bueno, hecha todas estas afirmaciones, estoy mirando el tiempo, ¿vale? Para no extenderme, llevo 20 minutos. Todas estas afirmaciones que yo hago y que pudieran generar cierto pesimismo en el colectivo, a mí me lleva a decir que tenemos que transitar, que tenemos que político, un esfuerzo educativo, un esfuerzo comunitario y un compromiso ético por transitar de lo que yo llamo la idiotez profesional, transitar desde la idiotez profesional al disoñar. Voy a explicar esto porque suena muy fuerte, ¿vale? Pero no
no es tan así. Cuando uno mira en la RAE el concepto de idiota, ¿vale? Dice algo así como falta de criterio. Yo no me estoy refiriendo a ese concepto de idiotez, sino me estoy refiriendo a la etimología de la palabra. Y en la época clásica, el concepto de idiotez o de idiota se usaba para nombrar a aquellas personas que se preocupaban solo y exclusivamente de sus propios intereses, de sus intereses particulares y que no participaban de la vida pública. Es decir, el idiota era aquella persona que no participaba del bien común, sino que solo estaba preocupado de lo propio. ¿Vale? Es decir, la invitación es a hablar desde esa noción de ser profesor de educación física y que no tengo nada que ver con el resto, a transitar hacia la posibilidad de disoñar. Este es un concepto acuñado por una comunidad cocha en Colombia, ¿vale? Que ellos plantearon el tema de disoñar como la posibilidad de diseñar nuestros propios sueños y ejecutarlos. Es decir, diseñar nuestros propios sueños, no los sueños de otros, no los sueños del ministerio, no los sueños del mercado, no, los nuestros. Y cuando hablo de los nuestros, no hablo de los míos individualmente, hablo de los nuestros como colectividad. Entonces, la invitación es a ese tránsito, a ese movimiento, a ese viaje, a ese caminar entre el individualismo y el disueño. El disueño de una escuela a otra y el diseño de el disueño de un ¿desde dónde? Algunas ideas, ¿vale? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Primero, desde la idea de constituirnos como colectivo, al interior de otro colectivo mayor, constituirnos en comunidades que son capaces, por un lado, de resistir. ¿Vale? Esta es una idea muy que a mí me encanta de Catherine Wolf, una pedagoga norteamericana, pero prácticamente ecuatoriana, porque lleva toda su vida viviendo en Ecuador. Constituirnos en comunidades de resistencia, pero no solo de resistencia, porque así llevamos mucho tiempo resistiendo, saliendo a las calles, luchando y resistimos, y resistimos, y resistimos, sino que además en comunidades de reexistencia, es decir, somos un colectivo que somos capaces de encarnar formas diferentes de vivir, porque cuando nosotros compartimos con nuestros estudiantes, ellos no aprenden, ellos aprenden lo que nosotros somos. Por lo tanto, el constituirnos en comunidades de reexistencia, comunidades que muestran otras formas de existir, otras formas de vivir, finalmente permiten otros aprendizajes a nuestros niños y a nuestras niñas. Comunidades que existen no desde la competencia, sino verdaderamente desde la colaboración, desde la solidaridad, desde el compromiso. Esa es una primera idea. Pero esa es una idea que más que disoñar puede ser caracterizada como una utopía, porque alguien podría decir, bueno, pero profe, eso no se puede conseguir en el mundo en el que vivimos. Y yo creo que hay cierta parte de razón en esa afirmación si es que asumimos que nos vamos a mover siempre en las normas que están instituidas. Es decir, bajo los reglamentos actuales, bajo las normativas actuales, mediante lo que el gobierno del nos propone, lo que el Ministerio de Educación o los comentarios tan nefastos del ministro de Educación nos hace cada día, desde esas normas prácticamente es imposible constituirnos en comunidades de reexistencia. Y por lo tanto, lo que hay acá es una invitación que yo tomo de la activista boliviana Silvia Rivera de Cusicansky a transgredir las normas instituidas. Si queremos una otra educación física, si queremos una otra escuela, tenemos que transgredir las normas instituidas. Pero la transgresión no puede tener solo un carácter individual, porque sabemos que cuando la transgresión es solo individual, eso tiene consecuencias nefastas para el individuo que la transgrede. Por lo tanto, el constituirnos en comunidades de reexistencia es el constituirnos también en comunidades que son capaces colectivamente de transgredir las normas, porque hacer clase de desarrollo de la condición física en mi estudiante, porque sé que el efecto que tienen mis horas
de educación física en el desarrollo de la condición física del estudiante es prácticamente nulo. Por lo tanto, voy a hacer una otra educación física. Pero es que usted no puede solo, no, si no lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer con el de matemática, con el de lenguaje, con el de historia, etcétera. ¿Vale? Juntos, trabajamos juntos. Lógicamente, entender que como colectivo de educación física no podemos estar ajenos a ese compromiso político, y lógicamente no hablo de un compromiso político partidista, sino lo que hablo es del compromiso por soñar, por diseñar un otro país. Y por lo tanto no podemos estar ajenos a la movilización social. Si queremos una otra educación física, tenemos que movilizarnos socialmente por esa otra educación física. Voy avanzando. ¿Vale? Y por lo tanto lo que nos queda es ver una otra escuela y ver algunas ideas para pensar esa otra educación física. Voy a ser sintético, lo voy a intentar. Yo he hecho un trabajo durante este tiempo de pandemia con niños y niñas de diferentes lugares, diferentes edades, diferentes latitudes, preguntándole qué es lo que aman y qué es lo que odian de este tiempo de pandemia. ¿Vale? Y lo que he hecho es tomar aquellas cosas que aman para pensar en esa otra escuela. Y ellos una de las cosas que plantean de maravillosas, porque hay muchas cosas negativas de este tiempo de pandemia, es que les ha encantado poder estar poder estar en la casa y cocinar y comer junto a su familia. Es bien interesante. Y eso me lleva a pensar en una comunidad, en una escuela, que sea capaz de entender que el comer juntos, que el estar juntos alrededor de una mesa, que el estar juntos disfrutando de diferentes olores y sabores son un elemento central en la vida de los niños y las niñas. Ese es un primer elemento. El segundo elemento que he pensado a partir de estas conversaciones con niños y niñas es que ellos hablan de cómo echan de menos el jugar. Y es muy interesante porque ellos no dicen echamos de menos el juego. No, echamos de menos el jugar. El jugar es la acción constitutiva del humano. El juego es el uso que le ha dado la escuela a una actividad para conseguir cosas externas a ella. Por eso tenemos el juego para el cálculo, juego para la creatividad, juego para la condición física, juego para el lenguaje, etc. No hablo de la herramienta, hablo de la acción. Una escuela que sepa de valorar que el jugar no es una herramienta. El jugar es aquello que nos hace humanos. Por lo tanto, el jugar debería cruzar transversalmente a eso que llamamos institución educativa. Porque no hay cultura que no esté centrada en el jugar. ¿Cierto? Cuando uno revisa, por ejemplo, culturas muy distantes a las nuestras, como la cultura bantú, ellos en su lenguaje no usan el jugar, pero usan el danzar. ¿Vale? Yo creo que están haciendo alusión prácticamente a lo mismo de lo cual yo estoy hablando. El danzar y el jugar se constituyen en el elemento por excelencia de lo humano. Al menos yo me atrevo a decir en la cultura infantil. ¿Vale? Una escuela donde los niños y las niñas sean capaces de relatar y relatarse a sí mismos, que tengan la posibilidad de contar y contarse. Una escuela donde el conversar no sea castigado, sino que entendamos que el conversar es verdaderamente humano. Voy un poco más rápido. Una escuela donde el humor esté presente. No hay cosa más fome, no hay cosa más fome. Es decir, no hay cosa que imposibilite más la construcción de verdaderos aprendizajes que confundir humor, es decir, que contraponer humor a seriedad. Es decir, si yo soy una persona que me gusta reírme, que me gusta compartir, entonces no estoy siendo serio. No, dice nuestro querido Coco Legrand que lo contrario al humor no es la seriedad, sino el dramatismo. Y claro, efectivamente, yo no quiero una escuela dramática. No, yo quiero una escuela seria, pero con humor. Porque la seriedad del compromiso se da también en ese humor. Mirémonos a nosotros, en nuestras casas, el compromiso pasa también por acompañar ese compromiso de ciertas prácticas que tienen que ver o se relacionan con eso que yo llamo humor. Finalmente, es decir, una escuela del tocar y del hacer, no solo del pensar. Y lo digo así,
sabiendo que está erróneo, porque asumimos que el pensar es algo que ocurre en la cabeza. Yo creo que eso es un mal que nos ha hecho creer eso que tan de moda está, que son las neurociencias, que a mí me apasionan, pero tienen un peligro, que es que cuando asumimos que el estudio del cerebro tiene una equivalencia total con las prácticas educativas. No. Los que sabemos de educación somos los educadores, y los neurocientíficos nos van a ayudar a entender muchas cosas, pero no a decirnos cómo hacer las cosas. Porque el pensamiento no ocurre en la cabeza, el pensamiento no ocurre en el cerebro. En el cerebro visualizamos ciertas cosas, pero el pensamiento ocurre en el hacer, ocurre en todo nuestro ser y ocurre en la posibilidad de desplegar nuevas formas de reexistir. ¿Vale? Por lo tanto, esto es una invitación no solo a educación física, sino también a matemática, que entienda, y al lenguaje, que entienda que el aprendizaje de las matemáticas no ocurre acá, ocurre en el hacer concreto. ¿Vale? Una escuela donde simplemente estar, y cuando digo simplemente estar, lo que quiero decir es una escuela que sea capaz de abandonar esa lógica que siempre está guiada por propósitos. ¿Vale? Nuestras planificaciones están llenas de objetivos, están llenas de resultados, están llenas de logro. Siempre todo lo que tenemos que hacer. No, una escuela donde estemos. Porque cuando yo convivo con mis seres queridos, no estoy diciendo, a ver, nos vamos a juntar a las 5 de la tarde con el objetivo de hacer un asado de tira a 3/4. No, no, yo me junto para estar con mi familia. Y a partir de ahí surgen muchas posibilidades de aprendizaje. ¿Vale? Y por último, una escuela que no olvide el descanso. No solo para los niños, también para nosotros. Y desde ahí, y entonces voy terminando, me voy a la posibilidad de pensar en esa otra educación física. Y solo algunas ideas. Una educación física que sea capaz de traspasar barreras artificiales. ¿Vale? Barreras artificiales que nos han hecho creer o que nosotros mismos nos hemos impuesto, como las diferencias entre niños y niñas, por ejemplo, para hacer actividad física, que en algunas comunidades incluso lleva todavía, en algunas, afortunadamente no en muchas, pero en algunas lleva incluso a separar la educación física para las niñas o para las niñas. Traspasar las barreras artificiales que nos hemos creado en relación a que la educación física es capaz de terminar con la obesidad, el sedentarismo, la inactividad, etc. Pueden ustedes mencionar las que consideren oportunas. Una educación física que trabaje intencionadamente tipos corporales. Cuando empecé la presentación o al inicio, en la primera parte, cuando hablaba de este neoliberalismo y hablaba de las mercancías ficticias, no podemos olvidar que el cuerpo hoy día se constituye en objeto de consumo, en objeto de intercambio económico en nuestra sociedad. Por lo tanto, nosotros, desde la educación física, tenemos que abordar críticamente esos estereotipos corporales. Porque el bienestar no pasa por tener un modelo corporal determinado. El bienestar pasa por una complejidad de dimensiones que se ven, se visualizan y se trabajan en un hacer determinado. Acompañando a estos estereotipos, lógicamente, está la relación entre el género y la sexualidad, que es un tema que no podemos olvidar. ¿Por qué le hemos dado a la asignatura de biología el derecho a ser la asignatura que aborda prácticamente de manera exclusiva esa cosa tan compleja en el mundo adolescente que es la sexualidad? ¿Por qué nosotros no nos asumimos en un colectivo que también tiene mucho que aportar desde el contacto, desde la afectividad, desde educar en esa otra sexualidad, no como castigo, no como biología, sino como forma de intercambio placentera en la sociedad en la que vivimos? ¿Vale? Una educación física, lógicamente, que vaya más allá de esa relación que se ha hecho entre educación física y salud, ¿vale? Donde asumimos que prácticamente todo tiene que ver con un elemento centrado en lo biológico, ¿vale? En definitiva, voy a hacer un poquito más intenso. Una educación física con menos medicina y más pedagogía. Una educación física con menos disciplina y con más humanidad. Y una educación física donde el centro son los niños, las niñas, la comunidad y nosotros, los profesores y profesoras.
Yo creo que esto es central. Pero claro, esto solo no lo podemos hacer. Y por lo tanto necesitamos una educación física que sea capaz de invitar, no de esperar que la inviten, de invitar a las otras asignaturas del currículum escolar a trabajar colaborativamente. Pero no para ponernos al servicio de ella. Es decir, juegos motores para el cálculo matemático. No, yo no me refiero a eso. No es ponernos al servicio de otra asignatura. Es juntos hacer un proyecto colectivo centrado en el bienestar de la comunidad. Y cuando hablo del bienestar de la comunidad, me alejo incluso del niño y de la niña. ¿Vale? Sabemos, muy simple, sabemos que el elemento central para el desarrollo del hábito de una vida activa en la infancia, en la infancia, sabemos que son las familias. Eso lo tenemos claro. Porque la familia en ese momento se constituye en el referente. Yo lo he visto con mis dos hijos. Mi hijo menor todavía me ve a mí como el ejemplo a seguir. Desafortunadamente, mi hijo mayor, 13 años, ya no soy el ejemplo a seguir. ¿Quién es el ejemplo a seguir en la adolescencia? Los pares, no los papás y las mamás. Y eso lo tenemos que tener muy claro porque en la básica tendremos que trabajar con las familias, mucho, muy potente, para que ellos sean los que hacen actividad física. Y en la adolescencia no podemos olvidar que la familia, incluso en algunos casos, se puede convertir en un elemento de transgresión. Por lo tanto, son los pares el elemento central. Y esto nos tiene que llevar a entender que la educación física nunca debe estar centrada en el individuo, considerada este individualmente, sino centrada en la comunidad de la cual formamos parte. Una educación física que moviliza a las comunidades en la construcción de otras formas de habitar el mundo. Por eso uno ve que, por ejemplo, creo recordar, si estoy chamullando, por favor me dicen, pero he visto en las redes sociales que el DAIN de Lautaro ha realizado actividades físicas con las comunidades. Y eso es central, porque no es repetirle al niño y a la niña lo importante que es la actividad física, es generar las condiciones que permitan que esa comunidad viva desde eso que llamamos actividad física. Y por último, una educación física con conciencia histórica. Porque claro, si no entendemos de dónde viene esto, si no entendemos por qué hemos llegado al plebiscito del 25, del domingo, ¿cierto? Difícilmente vamos a entender cómo destrabar, cómo transformar esa trama que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y aquí ya cae de suyo un proyecto colectivo con el área de historia. Cae de suyo un proyecto colectivo con el área de historia y con lenguaje. Y entonces empezamos a construir juntos, porque el centro ya no tiene que ser la actividad física. El centro tiene que ser el bienestar completo de la comunidad educativa. Muchas gracias, disculpen las molestias y una invitación a todos y a todas a seguir trabajando por un país diferente al que tenemos. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Me imagino que ha generado tal vez algunas tensiones, algunas reflexiones en cada uno de los asistentes a través de esta plataforma, pero también a través de la gente que está en las redes. Solo algunas cosas. Jaime Godoy desde La Serena te envía saludos a Alberto. También Jairo Alejandro Erazo dice el juego como sujeto, una actividad tangible, encarnada, y también te envía saludos. Eh, bueno, y Juan Sangüesa, que me imagino que también está a través internamente a través de la plataforma Zoom. Eh, También, como siempre, escuchar al doctor Alberto Moreno es un honor y un espacio de desarrollo para aprendizaje de quienes hacemos pedagogía. Y también explica ahí algunas de las propuestas que se han implementado en la ciudad de Lautaro han partido también de algunas ideas y de algunas teorías asociadas al caos y muchos de los conceptos que tú planteas acá también en tu charla. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta de alguna de las personas que están acá presentes. Algunas ideas
¿Aló? Parece que alguien estaba... ¿No? Bueno, me dice por interno la gente de la organización que a continuación vamos a invitar a algunos, eh, algunas de las autoridades que se encuentran presentes acá en el día de hoy para que puedan saludar cordialmente a los expositores. Se encuentra Bastián Carter, Alberto Moreno, está Francisco Gallardo y quien les habla, Rodrigo Ojeda. Y la idea es que las autoridades de la Municipalidad de Lautaro puedan hacer un cierre oficial de este encuentro, principalmente para las redes sociales, y posteriormente vamos a realizar una pequeña actividad interna con los equipos de salud y de educación. Carolina o Eduardo, ustedes le dan el pase a... Bueno, agradecida infinitamente, creo que esta última exposición cierra generando diversas emociones, sensaciones, reflexiones, para quienes no solo somos educadores físicos, en parte como psicoeducadora, trabajo con el SER, muy importante, creo que ha sido muy relevante todas las temáticas de esta jornada. Desde mi parte, desde mi rol, Rolly, agradecerte y dar el pase a quienes somos el equipo, la Alianza de Salud y Educación, quienes hemos podido trabajar esta jornada y sacarla adelante. Me acompaña virtualmente Eduardo Saldías, Ketty San Martín, y para cerrar finalmente queremos que nuestras jefaturas, don Juan Sangüesa y don Roberto Morales, también estén presentes unos minutos acá. Así que Eduardo, Ketty, dejo con ustedes este cierre también. ¿No? ¿No? Sí, gracias Carolina. Sí. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ya. Bueno, sin duda que ha sido una tremenda jornada. Agradecer a los dos expositores de hoy día también. Han instalado temáticas que están presentes en nosotros, pero no las habíamos percibido, tal vez, al menos en mi caso, de ese punto de vista o de esa forma. Nos encontramos con cambios ciertos socioculturales que día a día nos permiten y nos abren una ventana a reconocer estos elementos y advertirlos de otro punto de vista. Y esto ha venido sin duda a hacer una invitación a aquello. Espero que tengamos la oportunidad de replicar más adelante también estas instancias y lograr de esta forma un colectivo, como lo mencionaba Alberto, de aprendizaje mutuo y donde nuestras prácticas realmente tengan sentido en el bienestar comunitario. Así que muchas gracias por la oportunidad, por la participación de los colegas y también a los expositores que nos han dejado muchas y valiosas enseñanzas. Así que muchas gracias, chicos. Gracias, Eduardo. Le damos el pase a Ketty San Martín, del Departamento de Salud Municipal. No sé si está por ahí. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? A ver, ahí sí parece. ¿Se escucha o no? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Okay. Bueno, primero que todo agradecer a la gran calidad de expositores de esta jornada, de estos 3 días. Agradecerte a ti, querido Rolly, haber aceptado el desafío, la invitación que surgió en algún momento en las conversaciones que siempre tenemos de trabajo en conjunto como red entre Carolina y Eduardo, que constantemente estamos siempre tratando de ir generando acciones, actividades en conjunto entre el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. Este trabajo lleva años, si bien algunos años con más fuerza, otros años con menos fuerza, pero es un trabajo constante y uno de los desafíos que siempre ha surgido desde Eduardo y Carolina es capacitar y motivar
al equipo, tanto de la red de educación física, a los profesores, como también a los profesores de educación física que hoy en día son parte fundamental del equipo de salud, que hace unos años atrás el profesor de educación física no era parte de los profesionales. Hoy en día es un pilar fundamental para poder también trabajar en la atención primaria, y de hecho nos coordinamos desde nuestros programas con los establecimientos educacionales constantemente. Entonces, por eso es importante que podamos siempre estar en conjunto trabajando y generando acciones a nivel comunal, y estar capacitándonos, estar también teniendo un mismo lenguaje, porque nosotros vamos como muy externos muchas veces al establecimiento educacional y tenemos que ser un todo. Un gran desafío con lo que hoy en día también los expositores nos han puesto, ¿cierto?, en que tenemos que atender. Tenemos que trabajar, salir de lo típico, porque en gran parte no hemos logrado quizás los objetivos o las metas que deseamos, porque siempre estamos como acostumbrados a volver a hacer lo mismo. Entonces es un gran desafío a quebrar los esquemas, reinventar, porque asumimos, como decía uno de los expositores, Alberto, ¿cierto?, que uno muchas veces asume que la actividad física, por hacer actividad física, o uno por ser nutricionista, va a ser que con una charla o una capacitación que mejorar los hábitos de vida de la población. Hay muchos temas importantes, el tema intercultural en nuestra comuna es fundamental también, que no lo podemos desconocer, y un desafío importante. Así que muchas gracias, Rodrigo, querido Rolly, por habernos ampliado esta capacitación, que empezó como algo que era contigo, que iba a verlo, y tú además aceptaste el desafío invitando a tus colegas a que se sumaran a esta gran capacitación, este curso que fue creciendo, y que estamos muy contentos todos, tanto como Departamento de Salud, como Departamento de Educación, en esta alianza que nos va a ir entregando más herramientas para irla mejorando cada día más. Y agradecer a Carolina, a Eduardo, que se encargaron de esto principalmente, porque yo estuve con licencia desde septiembre y solamente hoy retomé mi trabajo oficialmente por una cirugía. Así es que gracias, Carolina y Eduardo, por toda la gestión. En gran parte todo este trabajo es gracias al trabajo de ustedes. Así que felicidades y agradecido enormemente. Un abrazo y un desafío enorme que nos queda a todos para ir mejorando cada día. Gracias, Ketty, por tus palabras. A continuación queremos dejar a Roberto Morales, director del Departamento de Salud Municipal de la ciudad de Lautaro, para que también entregue unas palabras de cierre para esta jornada de actualización para ambos equipos. Bueno, gracias, Rodrigo. Se escucha bien, ¿no es cierto? Ya, bueno, solo agradecer primero que nada al equipo que coordinó todo este trabajo. Sabemos que le pusieron mucho empeño, mucha garra, mucho corazón para que esta jornada fuera lo más exitosa posible. También agradecer enormemente a los expositores, Rodrigo, Alberto, Bastián, Francisco. Yo creo que han dejado la vara muy alta en esta jornada, y como bien decían los colegas, se amplió el campo de visión con respecto al trabajo y la relevancia y la importancia que tiene el profesor de educación física, el educador de educación física, y más encima en una alianza estratégica con salud. Lo que les puedo comentar es que nosotros ya hace tiempo que hemos visualizado que el profesor de educación física es parte del equipo de salud, porque el profesor también prescribe ejercicios, prescribe y complementa el trabajo que hacen los clínicos nuestros con respecto a la parte física. Por lo tanto, para nosotros esta es una muy bonita instancia de ir teniendo otras miradas, otras visiones que los complementen este trabajo, y agradecer enormemente la participación de todos los que están aquí conectados, porque se nota que fue un tema bastante relevante y que va a ser importante para la parte profesional también de cada uno de los que han estado en este seminario. Así que yo, desde mi parte, desde el punto de vista del Departamento de Salud, agradecer
siempre hemos tenido la mirada en conjunto, bueno, Juan está aquí presente, el trabajo en conjunto que nos ha pedido el alcalde se ha desarrollado de la mejor manera, y esta es una muestra más de lo que se puede hacer con alianzas estratégicas donde la educación, pero también la salud van de la mano en pos de un objetivo común. Así que muchas gracias a todos los que han estado presentes, y esperamos que esta jornada más adelante se pueda repetir y replicar en otras instancias. Así que muy agradecido. Gracias, Roberto, por tus palabras. Y antes de darle el pase a nuestra autoridad del DAEM, a Juan Sangüesa, quiero también dar las disculpas y las excusas correspondientes, porque parece que él en algún minuto estaba ya hablando y parece que yo por el retorno no alcancé a escucharlo y lo corté intempestivamente, así que le pido mil disculpas por la situación, y ahora le doy el pase oficial para que pueda dar las palabras de cierre para esta jornada. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad, las cosas que no alcanzó a pasar nada. De hecho, por interno nos estábamos colocando de acuerdo con Roberto para que fuera él la autoridad, como es la autoridad de salud, además que ha llevado en esta comuna muy bien el tema de la pandemia, que él lo saludara y hiciera el cierre de esta jornada. Yo quiero sumarme a las palabras de Roberto y en realidad en representación del señor alcalde quiero agradecer a todos quienes hicieron posible este webinar, este conversatorio, y además agradecer y reconocer el nivel que ha tenido y la excelente participación de cada uno de los doctores participantes. Yo quiero agradecer, ¿no es cierto?, a Pedro, a Francisco, a Bastián, a Alberto, mi amigo Alberto Moreno, ¿no es cierto?, y agradecerte a ti, Rodrigo Lautarino. Como bien te decía el otro día, para nosotros es un orgullo que tú estés en este panel, porque es difícil ser profeta en su tierra. Alberto lo sabe muy bien. Alberto es jereciano y ha hecho su vida en La Serena, hoy día está en Valparaíso, etcétera. Estuvo en Valdivia también. Y es por eso que es sumamente importante, Rodrigo, que tú estés presente como académico, como profesor de educación física, dándole un nivel, apoyando a nuestros colegas y por lo tanto potenciando esta unión que tiene que haber entre la pedagogía y la salud. Bueno, yo le pedí a Carolina que por favor no me dejara fuera de este cierre, porque soy profesor de historia y en realidad yo me debo mucho a los procesos, y la historia no miente. Y cuando uno la recuerda, la comenta, en realidad sirve para entender los procesos actuales y para entender el por qué tenemos que seguir tales o cuales caminos. Y recuerdo hace un par de años atrás, la verdad de las cosas ya bastante años atrás, hace como 12 años atrás, cuando por un tema laboral tuve que desplazarme a la comuna de Lautaro y llegar acá, al Departamento de Educación. Y allí conocí a Ketty, conocí a Roberto, conocí a nuestros colegas de salud, y juntos iniciamos un trabajo que fue, la verdad de las cosas, quijotesco. Y hoy día la jornada que hemos tenido es parte de lo que hemos hecho en conjunto. Recuerdo allí cuando Ketty me decía que costaba mucho integrar a los profesores, que los directores eran reticentes de participar, que no les gustaba hablar de salud, etc. Y juntos armamos el programa que se denominó Estimulación Temprana del Aprendizaje, articulando la salud y la educación para el fortalecimiento de la educación preescolar Lautaro Educa 2010. Y la verdad de las cosas, ¿por qué lo quiero recordar? Porque muchos de este trabajo, yo soy, como les contaba, soy profesor de historia de base, nace por las conversaciones que años atrás tuve en La Serena con el doctor Moreno, en su calidad de profesor de educación física, y del trabajo que él hizo, ¿no es cierto?, en la región de la Araucanía, en escuelas de alta vulnerabilidad, con presencia de alumnos mapuche. Y de la teoría del caos que él maneja muy bien, y de cómo los alumnos en las escuelas que él estudió en aquella época se organizaban mejor y tenían, entre comillas, un mejor comportamiento fuera de la clase que dentro del aula escolar. Entonces, allí, estimados presentes y Alberto, fuimos hablando, por ejemplo, de los elementos del esquema corporal.
hablamos del predeporte, y en realidad era súper poco creíble escuchar a un profesor de historia que hablara de elementos del esquema corporal, o que hablara de predeporte, siendo que esa era una materia propia de los profesores de educación física. Y a propósito de este trabajo que hicimos, logramos vincular a profesores de lenguaje, a profesores de matemática, a kinesiólogos, a nutricionistas, y perfeccionamos colaborativamente a nuestros equipos, y eso nos permitió, a propósito del trabajo que este programa hizo, si bien no lo considero hoy día tan importante, pero no es menos relevante, obtener buenos resultados en el Sistema Nacional de Medición Escolar, que es el CINFE, y efectivamente nosotros, a propósito de eso, mejoramos los niveles y los indicadores de resultados escolares que tuvimos en nuestra comuna. Así es que decirles que el trabajo que se ha hecho y el camino recorrido durante todos estos años ha dado fruto. Yo me quedo muy contento, muy satisfecho del nivel de las exposiciones que hemos tenido. Yo sé que esto va a ser tremendamente nutritivo para nuestros profesores de educación física y para los profesionales que hoy día participan en estos procesos de formación en las escuelas, y en esta vinculación y alianza estratégica que el Departamento de Educación tiene con el Departamento de Salud. Bien, además, finalmente quiero aprovechar nuevamente, Alberto, para reconocer públicamente la solidaridad de posgrado que tú siempre tienes, porque sé que no lo has hecho solamente conmigo. Decirle a todos mis colegas que están aquí de Lautaro que tú fuiste una persona generosa, que cuando yo tuve que hacer mis estudios de doctorado, me recibiste generosamente en tu casa. Y eso es algo que yo lo atesoro profundamente y que toda mi familia siempre lo va a agradecer. Parte de lo que yo soy hoy día y de lo que he logrado, te lo debo a ti, estimado amigo, doctor Moreno. Así que muchas gracias, agradecido de esta jornada, y como bien dice Roberto, nuestro director de salud, que se vuelva a repetir, por favor. Muchas gracias, Juan, por tus palabras de cierre. Carolina, me imagino que ustedes están cerrando para la transmisión en Facebook. Muchas gracias también a la gente que nos siguió a través de esas redes sociales.